¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de definite article the, ¿ok? De definite article the, o sea, el artículo definido o determinado the, ¿ok? Se pronuncia the con TH, sonido de TH, ¿ok? Ahora bien, este artículo the, ¿ok? Se usa, por ejemplo, cuando nos referimos a un sustantivo específico que ya se conoce o ha sido mencionado previamente, ¿ok? O sea, un sustantivo específico del que ya tenemos referencia, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ilustrar esto. Cuando decimos, the man came to my house yesterday. El hombre vino a mi casa ayer. The man, ¿ok? The man. O sea, cuando decimos el hombre vino a mi casa, ya nosotros tenemos referencia de ese hombre. ¿De quién es ese hombre? Quizás hayamos hasta hablado con el hombre, ¿no? ¿Verdad? O sea, nos estamos refiriendo a algo específico, algo particular. Por lo tanto, ahí utilizamos el artículo the, ¿ok? Ahora bien, en este otro ejemplo, I saw the movie we talk about, ¿ok? We saw the movie we talked about. O sea, vi la película de movie de la que hablamos. O sea, ya tenemos referencia de la película. Ya la hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, ahí nos estamos refiriendo algo específico, algo particular. O por ejemplo, cuando decimos The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris, ¿ok? La Torre Eiffel es un lugar famoso en París, ¿ok? O sea, ahí nos estamos refiriendo a algo específico, algo particular, algo que todo el mundo conoce, algo al que ya se ha hecho referencia, ¿no? ¿Verdad? O cuando decimos, por ejemplo, he bought the tickets for the concert, ¿ok? Él compró los boletos para el concierto, ¿ok? Los tickets para el concierto. ¿Okay? El concierto que vamos a ir, que ya conocemos, que ya hemos hablado anteriormente de ese concierto, por lo tanto ahí es algo particular, algo específico, y entonces utilizamos el artículo de, ¿ok? Resumiendo, el artículo de, ¿ok? Lo usamos para referirnos a un sustantivo específico que ya se conoce y que ha sido mencionado previamente, algo específico, algo particular, ¿ok? Ahora bien, este artículo da, ¿ok? Tiene dos pronunciaciones, ¿ok? Se puede pronunciar de dos formas, ¿ok? Y la pronunciación de ese artículo depende, ¿verdad? Depende del sonido que le sigue, ¿ok? Vamos a explicar esto. Por ejemplo, aquí, cuando decimos da, ¿ok? Da, que sería algo así, fonéticamente se representa de esta forma, ¿no? ¿Verdad? Da. Este primer símbolo que hay aquí representa el sonido ese de TH, ¿no? ¿Verdad? Da, da, da. Y este es un sonido de vocal. Perdón. Aquí todo últimamente se está cayendo, pero bueno. Aquí cuando decimos da, ¿ok? Da, tenemos fonéticamente lo representamos de esta forma, da. Y esta vocal, ¿no? ¿Verdad? Este signo que hay aquí, fonético, quiere decir que eso es una vocal. Esa vocal se le conoce en inglés como schwa, ¿ok? Y es una vocal, ¿no? ¿Verdad? Que se le conoce como una vocal central media, ¿ok? Y se usa mucho en inglés. Pero es una vocal que es muy difícil para los estudiantes del inglés como segunda lengua, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no existe en español. Por lo tanto, es una vocal que se nos hace difícil, ¿ok? Y se pronuncia da, da. ¿Ok? A, ¿ok? A, da, ¿ok? Ahora, se pronuncia así cuando el sonido que le sigue es de consonante, ¿ok? Cuando el sonido que le sigue es de consonante, ese artículo se pronuncia da, como aquí, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando decimos the car, ¿ok? The car, the pen, the book, ¿ok? Quiere decir que en estas tres palabras comienza con sonido de consonante. Sonido de consonante. The car, the pen, the book. Ahí pronunciamos da. ¿Ok? Ahora, la otra forma en que se puede pronunciar ese artículo, ¿no? ¿Verdad? Es the. ¿Ok? The. Fíjense que aquí tenemos el mismo símbolo de TH, ¿no? ¿Verdad? Y una I. The. ¿Ok? Ahora, se pronuncia the cuando el sonido que le sigue es sonido de vocal. Sonido de vocal. Por ejemplo, cuando decimos the apple, ¿okay? En la palabra apple, el sonido que comienza aquí en la palabra es sonido de vocal. Por lo tanto,
pronunciamos the apple, the elephant, the orange. ¿Ok? Esa es la diferencia. Aquí cuando el sonido que le sigue es de consonante, da. Y aquí cuando el sonido que le sigue es de vocal, di. ¿Ok? Esa es la regla, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que ustedes deben conocer fundamentalmente. Pero, como estamos explicando esto, pues hay que explicar las excepciones. Toda regla tiene su excepción, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a explicar. Por ejemplo, la regla dice que cuando es sonido de consonante se pronuncia da. ¿Ok? Ahora bien, nosotros tenemos aquí esta palabra. ¿Ok? La palabra hour. ¿Ok? Hour. ¿Ok? Y aquí tenemos el artículo, ¿no? ¿Verdad? El artículo. Ahora bien, pudiéramos pensar que como tenemos una H aquí y la H está incluida dentro de las 21 consonantes del alfabeto en inglés, ¿no? ¿Verdad? Pudiéramos pensar de que como tenemos una H que es una consonante, pues se pronuncia da. ¿Ok? Y no es así. ¿Por qué? Porque esta H que está aquí es silenciosa, ¿no? ¿Verdad? Esta H no se pronuncia. ¿Ok? Por lo tanto, el sonido que le sigue al artículo no es consonante, sino vocal. ¿Ok? Y entonces en este caso se pronuncia the hour. The. ¿Ok? Aquí, como aquí. ¿Ok? The hour. ¿Ok? Y, por ejemplo, se representa más o menos así. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no? ¿Verdad? Como es sonido de consonante, cuando el sonido que le sigue aquí es de vocal al artículo, pues se pronuncia the. ¿Ok? The hour. ¿Ok? O sea, que es un poco tricky, un poco engañoso, porque puede confundirnos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando pronunciamos las siglas del FBI, ¿ok? FB o FBI, ¿ok? ¿Verdad? Eso se conoce como FBI, o sea, quiere decir Federal Bureau of Investigation, ¿ok? FBI, ¿no? ¿Verdad? Si vamos a decir the FBI, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Si vamos a pronunciar eso con el artículo delante, ¿no? ¿Verdad? Pudiera pensarse que como es una F y es una consonante, pues se pronuncia da. Y no es así. Esta F, ¿no? ¿Verdad? Esta F se pronuncia como una vocal. ¿Ok? Se pronuncia como una vocal. ¿Ok? Y se representa así. ¿No? ¿Verdad? F. Por lo tanto, la pronunciación ahí es the FBI. ¿Ok? ¿Ok? The FBI. FBI. ¿No? ¿Verdad? Es decir, que esas excepciones es bueno conocerlas, pero ¿cómo se llama? Lo fundamental es lo que explicamos anteriormente, pero vamos a continuar, porque hay otras excepciones. Por ejemplo, aquí, en esta aquí, de acuerdo a la regla, cuando decimos que el artículo está seguido por un sonido de vocal, ¿verdad? Sonido de vocal, pues se pronuncia the, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, en la palabra university, ¿ok? University. ¿Ok? En la palabra university. Aquí esta palabra comienza con una U, que no era una vocal, ¿no era? Aparentemente es una vocal, una letra, que es una letra U. Sin embargo, cuando nosotros vamos a pronunciar ese sonido, ¿no? ¿Verdad? Ese sonido se representa así. ¿Ok? Así. Y ese sonido, ¿no? ¿Verdad? Se pronuncia ya. ¿Ok? Ya. ¿Ok? Ya. Ese sonido se pronuncia ya. Y se conoce como Y consonant sound. Y. Esta es la letra Y del alfabeto, ¿no? ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Y consonant sound. Por lo tanto, el sonido aquí no es una vocal, es consonántico. ¿Ok? Y se pronuncia university. University. ¿Ok? University. Hay otra palabra que contiene el mismo sonido. Por ejemplo, cuando decimos yes. Ya. ¿Ok? Ya. ¿Ok? Yes. ¿Ok? University, yes. ¿Ok? Quiere decir que esto aquí no es una vocal, sino un sonido de consonante. Ahora,
¿Qué es lo que queremos explicar con esto? Bueno, pues lo que queremos explicar es que cuando decimos que la palabra, que el sonido que le sigue al artículo es el sonido, no la palabra, no cómo se escribe, sino cómo suena. ¿Ok? Es el sonido, no cómo se escribe. ¿Ok? Por eso es que algunas veces es un poco engañoso, pero de todas maneras estos son excepciones y lo que ustedes sí deben conocer es que se pronuncia da cuando el sonido que le sigue es consonante, por ejemplo, como aquí. Y aquí di cuando es con vocal. Apple, elephant, orange. Eso es lo más importante, ¿ok? Lo otro son explicaciones que entran ya en lo que es la parte de la fonética, que es un poco difícil, ¿no verdad? Y no hay tiempo para eso, ¿ok? ¿No verdad? Ahora bien, este artículo da tiene múltiples usos, ¿ok? Entre ellos, por ejemplo, da lo podemos usar, por ejemplo, con sustantivos singulares y plurales, ¿ok? Cuando decimos, por ejemplo, give me the pencil, dame el lápiz, ahí es uno solo, es singular. Give me the pencil, dame el lápiz. O cuando decimos give me the books, dame los libros, books, ahí es plural, ¿no verdad? Y es precisamente lo que quiere decir esto. Este artículo en español quiere decir el, la, las o los. ¿Ok? Ahora bien, entre otros usos que tiene este artículo es que se puede utilizar delante de números ordinales en títulos. Títulos, por ejemplo, monárquicos. Aquí cuando digo Queen Elizabeth, y tengo el número 2 aquí, ¿no verdad? Esto se pronuncia Queen Elizabeth II. The second, ¿ok? Aquí, Queen Elizabeth II. Ahí utilizamos el artículo the, ¿ok? Ahora bien, lo utilizamos también delante de grupos de islas. Por ejemplo, cuando digo the West Indies, o sea, las Indias Occidentales. O cuando decimos, por ejemplo, de Bahamas, las Islas Bahamas, ¿ok? Ahí utilizamos de. O, por ejemplo, delante de nombres de ríos y océanos. Por ejemplo, cuando decimos the Danube River, el río Danubio, the Danube River, ¿ok? O cuando decimos the Atlantic Ocean, ¿ok? The Atlantic Ocean, océano Atlántico. Fíjense que ahí están las dos pronunciaciones, ¿ok? En el primer caso, the Danube, aquí comienza con sonido de consonante, ¿ok? Y aquí con sonido de vocal, the Atlantic, ¿ok? Lo podemos utilizar también delante de nombres de hoteles e instituciones. Por ejemplo, cuando decimos The Ritz Hotel, ¿ok? The Ritz Hotel. Bueno, pues ahí utilizamos el artículo de. Ahí nos estamos refiriendo a algo específico, algo particular, ¿no? ¿Verdad? O cuando decimos, por ejemplo, The Midland Bank, ¿ok? El banco Midland. Ahí también utilizamos el artículo de, ¿ok? Porque es un sustantivo específico, particular, ¿ok? Ahora, delante de adjetivos usados como sustantivos. Ustedes recuerdan esa clase. Adjetivos usados como sustantivos, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos the rich, los ricos. O the poor, los pobres. Ahí también utilizamos el artículo de. O por ejemplo, delante de sustantivos abstractos, ¿ok? Delante de sustantivos abstractos. Por ejemplo, the life we live here is hard. La vida que vivimos aquí es dura. The life. Life es un sustantivo abstracto, ¿no verdad? The life we live here is hard. La vida que vivimos aquí es dura. The. Aquí utilizamos el artículo. O por ejemplo, aquí, the work, ¿okay? The work that we do, nobody does. El trabajo que hacemos no lo hace nadie, nobody does. Aquí también utilizamos el artículo de. O por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de un desayuno, almuerzo o comida particular, específico. O sea, un desayuno, almuerzo o comida al que asistimos con alguien, ¿no verdad? Que tuvimos con alguien. Y entonces hacemos un comentario. Por ejemplo, we didn't like the dinner. No nos gustó la comida. We didn't like the dinner. The dinner. Aquí también utilizamos el artículo, ¿ok? Porque nos estamos refiriendo a la comida esa específica, ¿no verdad? O al desayuno, al almuerzo. O por ejemplo con apellidos, ¿ok? Surnames, apellidos. Cuando decimos the Smith, o sea, the Smith son la familia Smith, ¿ok? De apellido Smith. The Smith are coming to the party. Los Smith vienen a la fiesta. Los Smith vienen a la fiesta. The Smith are coming to the party. Ahí también utilizamos el artículo de.
Esos son, entre otros, algunos de los usos del artículo the. ¿Ok? Espero que hayan entendido la lección. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.